Hola, Hola, hola. Buenas noches. Qué gusto tenerles el día de hoy en aquelarre, esta rebeldía de las brujas. A volar el día de hoy, brujas, que ya es viernes. Querida Iber, qué gusto tenerte con nosotros. Déjame presentarte. Ella es Iber Celeste Guzmán Tafoya. Siempre me acuerdo del segundo apellido, es como muy exótico. Bueno, y Iber trabaja para el Instituto Colimense de las Mujeres en un proyecto que se llama FOBAM, ya nos contará ella, que tiene que ver con prevención de embarazo adolescente y promoción de derechos sexuales de los niños y las niñas. Fíjate, Celeste, Iber, nunca te digo Celeste, que estaba leyendo un poquito y la verdad es que alarmantes son las cifras, alarmante es pensar en el gran problema que tenemos como país si hablamos de las cifras de los embarazos que están viviendo las y los adolescentes, porque estamos rankeados en un deshonroso primer lugar adolescente. Entonces, mucho por qué platicar el día de hoy, de qué reflexionar y ni siquiera sé cómo por dónde empezar. Creo que podría empezar preguntándote, bueno, dándote las gracias y dándote la bienvenida. muchas gracias. ¿Sí me escuchas bien ahí? Súper bien. Súper. Yo muy contenta de encontrarnos en esta noche de viernes de aquelarre, de brujería y de conversación. Me da mucho gusto, la verdad. Y agradecerte también, Carla, por la invitación, por considerarme. Estoy muy emocionada. Y como tú lo decías, efectivamente, hablar sobre derechos sexuales de las mujeres, hablar de derechos sexuales de niñas, niños, adolescentes, en un país como México, en donde se atraviesan y se cruzan tantas cosas, es complejo. Y más allá luego de las cifras, que sí son como un panorama, una radiografía de cómo estamos, desafortunadamente hablamos también de vidas, de calidad de vida, de violación a los derechos humanos. Entonces, para mí es un tema muy importante, muy apasionante, del cual he aprendido mucho. Entonces, espero que podamos conversar un ratito sobre eso. Sí, porque resulta, estaba buscando el dato, resulta que leía que tenemos que cada día 1,000 niñas o adolescentes se están pariendo. Esto significa que tenemos a niñas con problemas de salud, si estamos hablando de gestar, de un cuerpo que todavía no está, que no tiene las condiciones ni la madurez para ello, y ya no hablemos de la crianza y el cuidado, ¿no? Finalmente de niñas cuidando a bebés, de niñas haciéndose, teniendo una responsabilidad impresionante que algunas hasta estas edades pues ni siquiera las pensamos, no decimos, no, mejor no. Entonces, y bueno, otro de los datos que leía también que me parecía interesante, porque luego te preguntaré, que resulta que estamos hablando que las y los adolescentes empiezan una vida sexual activa entre los 12 y los 19 años. Es decir, por más que yo quiera que ver a mi hija de, ay, chiquitita, ella no, todavía está bien, mírala, míralo, pues si mi hijo juega con los muñequitos, pues resulta que tenemos ahí como la alarmita. ¿Crees que haya como un momento, es decir, este momento justo para que yo empiece a hablar de perdón, de sexualidad con mis hijos y mis hijas? Esa es como una pregunta súper importante, creo yo.
Y no creo que haya como una receta, pero en mi perspectiva, en mi opinión, yo creo que se les debe de empezar a hablar a las niñas y niños sobre sexualidad desde que empezamos a hablarles. O sea, la sexualidad, y quiero partir de ahí, es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Porque de repente, yo les digo muchas veces en las charlas, aquí en México hablamos mucho de sexo. Nos asusta la palabra, hay tabú, hay prejuicios, pero tenemos una cultura del albur, una cultura Totalmente. que también engloba muchas cosas. Entonces, hay una cultura también de la hipersexualización de las infancias, es decir, desde muy temprana edad les preguntamos, ¿y el novio? ¿Y la novia? Claro. Pero no les hablamos de su cuerpo. No decimos pene, no decimos escándalo, no decimos A lo vagina, mejor le decimos ni vulva, pajarito, le decimos mil formas, tienes toda la razón. el pipí, Sí, tu cosita, en la mariposa. Entonces, no, y luego en los talleres a mí me han salido cosas así como la reinita, la pantufla, o sea, un millón cosas, pero no sabemos cómo nombrar nuestro cuerpo. Yo les digo, así como les decimos a las niñas y los niños, estos son tus ojos, estos son tus manos, esta es tu boca, y los ojos sirven para ver y hay que cuidarlos y no los toques con las manos sucias y no te talles, y esta es tu boca y hay que lavarnos los dientes. Así como hablamos de cualquier otra parte del cuerpo, hay que hablar sobre la genitalidad, porque la sexualidad, así como nos acompaña en toda nuestra vida, la sexualidad también implica todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos también esta visión de que son o los senos o los pezones claro. específicamente, que también hay que censurarlos y que no se Sí, vean, que no se sí son noten. de mujer. Claro, perdón que se me ven los pezones, es que tengo. Entonces, y no hablamos de las pompas, no hablamos de la vulva, no hablamos del pene ni de testículos y no hablamos de lo que implica. Es decir, la sexualidad es en cómo vivimos nuestro cuerpo. Es todo, más allá de la relación así, que como a veces lo tenemos comprendido, de esta relación coital, de penetración o de toqueteo, la sexualidad es todo, cómo pensamos nuestras fantasías, nuestros sueños, nuestros deseos, la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo. Y entonces, para mí, es muy importante, es indispensable que empecemos a hablarles a las infancias sobre su cuerpo y así, no queremos que se asusten, no, que conozcan su cuerpo, que lo nombren y ya a partir de eso se va incrementando. Hay algo que se llama educación en sexualidad progresiva, es decir, al niño de 3 años, de 4 años, no le vamos a hablar a lo mejor de masturbación, ni le vamos a hablar de un embarazo adolescente, pero sí le vamos a hablar de su cuerpo. Y a lo mejor a los 8 o 9 años ya empezamos a hablar de erección, ya empezamos a hablar de menstruación, empezamos a hablar de relaciones, porque además desde niños uno se siente contento, agarra de la mano al amiguito, a la amiguita, da el beso, o sea, el apapacho. Esas son manifestaciones también de la sexualidad y las tenemos también muy limitadas. Y por otro lado, que es muy importante, que es la prevención de las violencias sexuales. Hablar de embarazo adolescente, hablar de embarazos infantiles, es hablar de violencias contra las niñas y los niños. Punto. Totalmente. Fíjate que estaba justo pensando en, además, todo el entorno que tenemos como tan sobresexualizado, es decir, antes de que nosotras y nosotros como adultos responsables de niños y niñas, de adolescentes, todo el contexto ya les está hablando de sexualidad, ya les está nombrando, ya les está diciendo, les está incluso siguiendo una línea heteronormándoles, qué sé yo. Pero antes de que, y es muy complejo que nosotras o nosotros querramos todavía tener la charla de la cigüeña, ¿no? Es decir, qué complejo es para las personas adultas hablar justo como tú lo decías, sin tabús, sin prejuicios, tan sencillo como nombrarle a las partes del cuerpo por su nombre. ¿Por qué? Porque entonces del otro lado tenemos una problemática grave que si a una niña le enseñaron a decirle a su vulva galleta,
Entonces, ay, fíjate que tal, no sé, me probó la galleta, comió la galleta esto, pues entonces no nos está dando como alarma enorme de que realmente lo que está sucediendo es que hay alguien que está abusando sexualmente de uno o una menor. Entonces, podría resultar para nosotras como chistoso que el otro diga, ay, el pipí, el pajarito y la mariposa, pero es cuestión hasta de seguridad. Y me imagino que en los talleres en los que tú trabajas, que estás más en contacto con niños, con niñas y con adolescentes, pues encontrarás como esas alarmas, ¿no? Definitivamente, de repente lo confieso, para mí es terriblemente doloroso, porque son realidades que bueno, no las nombramos porque duelen. No queremos hablar de incesto, no queremos hablar de violencias, no queremos hablar de violación. Y hay muchas cosas que nos dan pena. Algo también que he aprendido y que quiero enfatizar aquí es que luego las mamás y los papás en su mayoría no tienen educación en sexualidad y entonces no saben a qué edad le hablo, qué le digo, qué no le digo, cómo se lo platico a mis hijas e hijos, cómo los puedo cuidar, cómo los puedo proteger. Hay cosas que no conocen sobre su propio cuerpo, no importa si tienen 30, 40, 50, 70, 80 años, no las conocen. Que nunca se Entonces, vieron. Para empezar, ni siquiera nos conocemos nuestro propio cuerpo. O sea, nunca puse un espejo y me revisé qué tengo, cómo lo tengo, para dónde se mueve. O sea, vivamos como ciegas, ¿no? Es que es el cierto. para dónde se mueve me movió. Es que justo conocer nuestro cuerpo es un derecho. Tenemos derecho a conocer de forma libre, autónoma, nuestra sexualidad y no podemos hablar de sexualidad si no hablamos de nuestro cuerpo. El abrazo, así como sabemos de repente quién nos gusta el abrazo, que nos gusta el apapacho o el roce, también debemos saber cómo me gusta tocar mis senos, cómo se sienten. Es que es una cuestión para mí además de salud. Claro. Y es un problema de salud, el embarazo adolescente es un problema de salud pública. Y hablando de otras cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, el cáncer cervicouterino y cáncer de mama. ¿A qué voy? De que no sabemos tocar, no sabemos cómo es mi cuerpo, no me gusta llamarlo normal, pero voy a decir saludable. Saludable. ¿Cómo es mi cuerpo saludable? ¿Cómo es mi cuerpo cuando está en una situación irregular? Conocemos nuestra menstruación, o sea, las mujeres pasamos 30 años menstruando y no lo decimos, ¿no? Le ponemos 20,000 apodos a un proceso natural. Y en los, Y eso oye, es algo. Iber, y en los comerciales hasta menstruamos en azul. Claro, porque la sangre es incómoda. Y es la única sangre que no tiene que ver con violencias, que tiene que ver con un hecho natural. Y de verdad, yo recuerdo hace algunos ayeres, que cuando empezaba con mi menstruación, ahora que lo mencionas, ibas y comprabas las toallas y te las envolvían en un papel periódico y las ponían después en una bolsa negra. O sea, así como nadie sabe o sea, que todas las mujeres que vivimos aquí menstruamos, o sea, o sea, nos enseñaron a tener vergüenza de nuestros procesos naturales, de nuestro cuerpo, ¿no? Y es complejo, es complejo. Definitivamente. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde le damos? Esa sí es la pregunta del millón que no va a poder responder. Yo creo mucho en varias cosas. Uno, educación, educación, educación y educación. Necesitamos educación integral en sexualidad en las escuelas, en las casas. Necesitamos trabajar con las poblaciones que no están escolarizadas, que dejaron la escuela, que están, generalmente hay, tú sabes, este círculo de situaciones de vulnerabilidad o de peligro, de riesgo. Entonces, una mujer que es indígena, que es pobre, que es migrante, que no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, la forma en la que va a vivir su sexualidad va a ser cada vez más compleja y más, puede llegar a ser más dolorosa. Entonces,
parto yo de la educación, ahora yo tengo esta idea como punto número 2 de redes entre mujeres. Hay que hablar entre nosotras y hay que preguntarnos, ¿tú menstruas azul? Porque yo no. Y yo veo que en la TV sí, a lo mejor si hay alguna que esté menstruando azul. ¿Tú menstruas café? Porque luego sí, hay gente que dice, no, es que yo tengo como 3 años sin menstruar, porque es algo que no se habla. Y tú ya fuiste al ginecólogo, a la ginecóloga, ¿y qué te dijo? O sea, no ¿te has hecho este chequeo? ¿Te has hecho la mastografía? Decirlo, yo digo fuerte y claro, estoy menstruando, hoy me siento mal, hoy quiero chocolate y un apapacho, hablar. Y creo mucho que las redes de mujeres, y lo veo también porque trabajo con grupos separatistas, con puras mujeres, con puras niñas y adolescentes realmente, de 12 a 19 años, y se van creando unas redes muy bonitas, de forma muy natural porque creo que es necesario y es un tema del que no hablamos. Entonces, cuando vamos superando como la penita, la vergüenza, la culpa, porque hay mucha culpa en la forma en la que vivimos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Entonces, una vez que se van superando eso, y ellas de chiquitas, yo les digo a ellas, yo me tardé quizá 15 años en poder decir públicamente menstruación, y ahorita sí en público, hola, ¿cómo están mis Mi playera, estoy menstruando. Y puedo, y conocí la copa menstrual hace un par de años y me cambió Claro. la vida. Y el discurso, el motivo por el que yo la compré era porque era un producto ecológico. Pero no sabía yo cómo iba a cambiar mi proceso de gestión menstrual. Y entonces es maravilloso, pero yo les digo a las chicas, yo me tardé 15 años, lo ideal sería que ustedes no pasen por ese proceso de deconstruirse, de cambiar, sino que ustedes ya lo vayan viviendo más natural, más armonioso, más amoroso la relación con su propio cuerpo y su propia sexualidad. Y creo mucho entonces en la educación también enfocada a las niñas y niños. Y hay una cosa también acá que tiene que ver con el ejercicio de la justicia y de que, pues, tú lo comentabas al inicio, somos el primer país de la OCDE en el número de embarazos adolescentes y en las tasas también de embarazo adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en deuda con las infancias y las juventudes. Les debemos ahorita como Estado, como sociedad, como individuos, estamos en deuda con ellos. Y es necesario que empecemos a hablar y como un comentario así de chisme. El otro día me decían, bueno, es que a veces los papás o las mamás se asustan y a veces los maestros en las escuelas y los niños, uy, no queremos al rato estarlos alentando a que tengan sexo, ¿no? A que ay, andan ahí probando a ver si es cierto que tenemos derecho al placer, ¿no? Yo dije, entonces yo creo que hay que transgredir, o sea, es nuestra responsabilidad. No lo han hecho otras generaciones, si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y yo ya no quiero que otra niña sufra lo que alguna de nosotras ya hemos pasado. Perdón, pero eso, hay que transgredir. Fíjate que hablaste de algo bien interesante.